El Señor que nos hable, que Dios trate con nosotros. Oremos en este momento, hagamos una oración corta para que Dios nos hable. Señor Jesucristo, Dios maravilloso, quiero presentarme, Señor Jesucristo, y presentar a cada uno de los oyentes, de cada uno de los que están asistiendo a este culto virtual. Señor Jesucristo, por favor, háblanos, Señor. Ten misericordia de nosotros en esta noche y trata con nosotros, Señor, porque necesitamos de tu palabra. Bendito Jesús. En el nombre tuyo, Jesús, yo declaro victoria. En el nombre tuyo, Jesús, sé que tú nos vas a hablar. Amén, amén y amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor según el texto de Gálatas capítulo 3, verso 13, y vamos a meditar bajo el título Cristo, nuestro Redentor. Cristo, nuestro Redentor. Vamos a meditar. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, como les decía, vamos a hablar de Cristo nuestro Redentor, Cristo quien nos redime. La palabra redentor viene después de redimir. ¿Y qué significa la palabra redimir? La palabra redimir significa librar a una persona de una obligación mediante un pago. Eso es lo que significa la palabra redimir. Redimir es pagar, librar, libertar. Y bueno, alguno hacía la semejanza de redimir como cuando uno va y compra un pan. Entonces decía, bueno, cuando uno va y compra un pan, uno redime el pan, ¿cierto? Entonces uno va, dice, deme este pan, paga por ese pan y le entregan ese pan y ese pan ya se hace suyo. Y, perdón, igual es con nosotros. Dios nos redimió, Dios pagó un precio. Dios nos libertó, nos libró de una obligación que nosotros teníamos que pagar y que la pagó Él, la pagó con su muerte en la cruz del Calvario. Redimir también es librar de un dolor, redimir es libertar de una situación difícil y en nuestro caso, redimir es librar de la condena que nosotros teníamos una condena, ¿cierto? Entonces, a través de Jesucristo, nosotros conseguimos la libertad, ¿verdad? Él nos sacó de la esclavitud, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros lo tenemos claro. Ahora que estamos en una situación diferente, no por orgullo, no es para nosotros entonces decir, uy, no por orgullo, pero estamos en una situación diferente porque en verdad hoy podemos comparar nuestra vida antes de Jesucristo y nuestra vida con Jesucristo y en Jesucristo. Y entonces podemos decir que es una vida diferente porque Jesús nos concedió la libertad, nos sacó de la esclavitud, habiendo pagado un precio demasiado alto. ¿Cuál fue el precio alto? Pagar con su muerte en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, creo que todos tenemos que tener claro eso, que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió del pecado, porque la ley lo que muestra en sí es lo que es pecado, eso es la ley, ¿qué es pecado? Y le manda a uno a no cometer pecado, ¿verdad? Entonces, Cristo nos redimió, nos sacó, nos libertó de esa esclavitud eh, y para que nosotros fuésemos verdaderamente libres. No lo merecíamos, ¿verdad? No lo merecíamos porque nadie puede decir, no, yo sí, yo. Bueno, algunos dicen, cuando uno va por ahí evangelizando, algunos dicen, no, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo trato bien a mi vecino, pero le estoy conquistando a su esposa, pero yo no le hago mal a nadie, no, yo no, ¿cierto? Eh, entonces, la pregunta es, si somos conscientes de que Jesucristo nos redimió, es decir, pagó por nosotros y nos libertó de la pena, de la condena que nosotros teníamos, de que Él asumió todo el peso de esa condena que nosotros teníamos, que Él asumió la pena de muerte que todos merecíamos.
¿sí? Y sin merecer libertad, Él nos libertó. Qué bueno que fuéramos conscientes de eso, porque Jesucristo pagó Él mismo en la cruz del Calvario un precio que no es capaz de pagar absolutamente nadie, sino solamente Él. No había otro que pudiera satisfacer, no había otro que pudiera pagar tal precio, no había otro que pudiera cumplir con tal pago. El único que podía cumplir con tal pago era Dios. Y por eso Dios se manifestó en carne, tomando un nombre que es sobre todo nombre, y pagó el precio por nosotros. Y por eso es nuestro redentor, nuestro redentor. Yo quisiera que analizáramos un poquito y recordáramos, la gran mayoría de nosotros recordáramos el panorama de nuestra vida, la realidad nuestra cuando no teníamos a Dios en nuestra vida. Y vamos a analizarlo de verdad, con sinceridad. Y voy a invitar también a los amigos que están en esta noche, en esta reunión, que tengamos claro nuestra realidad, la realidad del hombre sin Dios. Porque la verdad es que todos los seres humanos, todos los seres humanos, sin excepción, somos culpables a causa del pecado. Así que la paga del pecado es muerte, lo dice la palabra de Dios y nosotros somos conscientes de eso. Somos conscientes de que el pecado lleva a la muerte y que sobre todos los seres humanos, entonces recae una condena. ¿Cuál condena? Muerte. Paga el pecado, muerte. Condena, muerte. Pecas, muerte. En Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante, vamos a detenernos ahí un poquito ahí en Romanos 3. A partir del verso 9 dice la palabra del Señor, no hay justo, ese es el título, no hay justo, no hay justo, no hay ni uno. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Cierto? ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Hay quienes se creen mejores, hay quienes se creen de mejor alcurnia, hay quienes se creen de mejor linaje, hay quienes se creen de mejor raza. De hecho, uno de los pueblos que se ha creído de mejor raza es el pueblo de Israel. Y en verdad que el pueblo de Israel ha sido bien tratado por Dios y es el linaje escogido por Dios inicialmente. Pero el pueblo de Israel no quiso aceptar ni a Jesucristo, ni quiso aceptar la bendición de Dios y ha sido un pueblo rebelde en gran manera, rebelde en gran manera. Eh, Nuestros respetos hacia el pueblo de Israel porque es un pueblo escogido por Dios, indiscutiblemente, un pueblo próspero, indiscutiblemente, un pueblo amado por Dios a pesar de sus rebeldías y a pesar de sus situaciones. Pero aquí Pablo le tiene que decir a los romanos y decirle, ¿somos mejores nosotros que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, para Dios no hay judío, ni griego, no. Pero ahí está bien claro la diferenciación entre judío y gentil, ¿verdad? Y dice, todos bajo pecado, todos están bajo pecado, es decir, todos bajo una misma línea. Y dice el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, Dios buscó a ver si había un justo y no había ni uno. Dice, no hay quien entienda. Hay dos problemas del ser humano, dos problemas del ser humano. El primero es que no entiende o que no quiere entender, porque Dios da entendimiento, Dios muestra, Dios le muestra a la gente y hay gente que no quiere entender, ¿sí? Entonces dice, hay dos problemas, no hay quien entienda y el otro problema es no hay quien busque a Dios. Entonces, el ser humano
sin Dios tiene dos problemitas. El primero es que no entiende o se hace el que no entiende. Me van a perdonar la expresión, pero es muy paisa, es una expresión muy paisa. Se hace el bobo, ¿cierto? Entiende, o se hace el bobo. Sabe que Dios lo está buscando, pero se hace el bobo. Pero bueno, Dios le da esa, le concede eso y dice, no, qué pecado, no entendió. Pero muchas veces sí entendemos lo que Dios nos habla, sí entendemos que Dios nos busca, sí entendemos que Dios hizo un sacrificio grande de despojarse de su gloria, siendo Dios, y se hizo hombre y tomó un nombre que es sobre todo nombre, y dice, y participó de lo mismo, o sea, se hizo hombre, participó por cuanto los hombres son de carne y hueso, él también participó de lo mismo para con su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero bueno, ahorita lo voy a mirar más detenidamente. Pero dice aquí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Dos problemas. Qué bueno que nosotros nos esforcemos por entender, porque qué tan fácil entendemos tantas cosas, qué tan fácil entendemos muchas cosas, porque somos rápidos para entender muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no entender a Dios? Que para mí, sinceramente, Dios no es misterioso, Dios no, el evangelio es lo más sencillo que hay cuando uno quiere entenderlo. Cuando uno no quiere entenderlo, se complica, todo se complica, todo, absolutamente todo se complica. Yo a veces, por ejemplo, miro los niños y los niños son tan lindos, tan obedientes. O sea, a veces son imprudentes y a veces tienen sus locuras de niños porque son niños. Eso no es, pero un niño, usted póngalo al frente de una pantalla de estas y los niños se comportan muchas veces mejor que los adultos, ¿cierto? Ellos manejan su celular, manejan su computador, manejan. Hablaba con una mamá esta semana y me decía, no, esta semana que el niño tuvo clase, entonces yo estaba toda enredada para habilitarle la entrada a clase y él llegó y cogió el computador, tiene 4 años, cogió el computador, se metió a la clase. Dios nos da entendimiento. Qué bueno que nosotros aceptemos el entendimiento que Dios nos da y lo apliquemos para entenderlo a Él y comprenderlo a Él. Y cuando uno entiende quién es Dios, hermano, lo buscamos como sea. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay quien entienda y no hay quien lo busque. No hay quien busque a Dios. Y ese es el problema, entonces, por el cual el hombre cae en pecado, cae en desgracia, cae en esclavitud. Pero en esta noche yo quiero hablar es de libertad en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice el verso 12, entonces todos, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. O sea, qué tristeza que Dios lo ponga a uno en esta tierra para ser útil y uno se vuelva inútil. O sea, no sirve para nada. ¿Mm? Eso es muy triste. Yo sí, sinceramente, mmm, pienso que el ser humano tiene que servir para algo. O sea, el ser humano tiene que, nosotros fuimos puestos en esta tierra para hacer algo. Para algo tenemos que servir. Pero hay gente que no sirven para nada. O sea, me perdonan me perdonan la expresión. Hay gente que no sirve para nada. Casi que ni para estorbar. Me perdonan la expresión. Entonces, hombre, yo creo que nosotros debemos aprender a conocer al Señor y a buscarlo. Y cuando uno conoce al Señor y busca al Señor, bueno, no hay tesoro más grande que tener a Dios en su vida. No nos hagamos inútiles, no nos desviemos. No.
con todo el respeto pues que cada persona merece, pero hoy estábamos viendo algunas de las noticias de este tal paro, y no es que esté a favor o en contra, no voy a hablar de a favor o en contra de ninguna reforma, eh, sino, hombre, cómo quiebran los vidrios de los carros, queman las motos de la gente, cómo saquean almacenes de gente que está simplemente trabajando. O sea, eso es vandalismo, eso no es ninguna protesta, eso es vandalismo. Eso, eso- eso- eso no, gente inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, encontró Dios. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ese es el panorama de un hombre sin Dios. Y nosotros no éramos diferentes. Aquí no voy a decir yo, no, es que yo, no, yo sí soy diferente, o nosotros somos diferentes. No, hermano, éramos iguales o peores. Éramos iguales o peores. Pero gracias a Dios. Y esa es la invitación en esta noche, a que cada día tengamos un encuentro más cercano con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra boca no esté llena de maldición y de amargura. Que nuestros pies no estén apresurándose a derramar sangre. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura. Hay una frase que yo utilizo mucho de la Biblia y es, por sus frutos los conoceréis. Usted mire una persona que no sea justa, una persona que no busque a Dios, una persona que no entienda quién es Dios, una persona que se desvíe, una persona que se haga inútil, una persona que no haga lo bueno, una persona que sea con su garganta un sepulcro, o sea, que estés hablando de la muerte, promulgando la muerte, o sea, el pecado, una persona que engañe con su lengua, una persona que esté llena de maldición y de amargura. Mírele el camino y verá que es un camino de ruina, es un camino de quebranto, es un camino de desventura. Por sus frutos los conoceréis. Son personas así, personas que no tienen a Jesucristo en su vida, son personas que no tienen temor de Dios, ¿cierto? Son personas con su vida atormentada, su vida arruinada, que no tienen paz, que son rebeldes, ¿sí? Son personas que no tienen a Dios en su vida. El verso 17 lo dice, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Por eso nosotros tenemos que pasar de la ley a la gracia de Dios, al regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? El regalo de Dios es la salvación, es el perdón de los pecados, es el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Y dice el verso 20 y aclara muy bien, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, el hecho de que mucha gente le dice a uno, es que yo no fumo, yo no bebo, yo no le hago mal al prójimo. Te estás autojustificando. Estás diciendo que tú eres tan bueno que tú mismo mereces, tú mismo te justificas a ti mismo. Y yo quiero decirte en esta noche, el único que justifica y el único que redime y el único que paga por uno es Jesucristo. Así de sencillo.
el único que paga por uno es Jesucristo, porque por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado delante de él. Ninguno, ninguno. Yo no sé, se justificará delante de sus vecinos, se justificará delante de sus padres, se justificará delante de sus hijos, se justificará delante de sus vecinos, pero por las obras de la ley, es decir, esto no es por obras, para que ninguno se gloríe. Esto no es por obras, la salvación no es por obras, para que ninguno se gloríe, sino por la fe en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley sirve para conocer el pecado, ¿cierto? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, yo por la ley me doy cuenta, bueno, semáforo en rojo, pare. Si me salto el semáforo en rojo, multa, ¿cierto? Desconozco la ley. ¿Para qué? Para saber qué es bueno y qué es malo, para saber qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, frente a ese panorama del ser humano, de quebranto y desventura hay en sus caminos, quebranto y desventura. Yo no sé cuántos quieren quebranto y desventura. Yo sí no quisiera pues andar en quebranto y desventura. De hecho, de por sí, esta vida y este paso por esta tierra es pesado, pero sin Dios, eso sí es muy duro. Eso sí es muy duro. Eso sí tiene que llevar uno mucho del bulto. Entonces, ¿para qué llevar del bulto si tenemos la solución en Dios? Si tenemos el remedio en Dios. ¿De la solución cuál es? La solución está en Romanos capítulo 3, verso 21. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 3, 21 en adelante? Dice la justicia. La justicia es por medio de la fe. O en otras palabras, uno es justificado, uno es redimido, uno es libertado. Somos libres del dolor, somos libres de la condena, somos libres de la pena de muerte, ¿sí? Por la fe en Jesús, por la fe en Jesús. Esa es la solución, la justicia por medio de la fe, pero no la fe en cualquier cosa. No, 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 no. La fe en Jesús, porque hay gente que tiene fe en todo, ¿cierto? Yo me ponía a pensar, analizando este tema, me ponía a pensar, uno le coge fe a la gente que uno conoce y en la cual cree en ella, ¿cierto? Entonces, los niños empiezan a tener fe en sus padres. Entonces, sus padres están en una piscina y entonces le dicen, están adentro de la piscina y le dicen al niño, y el niño está en un lugar alto o está allá en la orilla de la piscina, y entonces el padre está abajo y le dice, tírate. Y si el niño cree en el papá o en la mamá, el que le dice que se tire, entonces él se tira, ¿cierto? Él se tira. ¿Por qué? Porque cree en su padre, cree en su madre. El problema es cuando de pronto nos pasa como aquel niño, hay niños así, hay niños así, que cualquiera le dice tírese y se tira. Y entonces eso ya no es fe, sino que eso es osadía, eso es personas que son lanzadas, osadas, se tiran a lo que sea, eso ya no es fe. Eso no es porque crean en una persona, no, sino que creen en sí mismo y se van para adelante. Y nosotros tenemos que tener cuidado y saber en quién hemos creído o en quién hemos de creer, esto para los amigos, en quién hemos de creer, ¿sí? Entonces, encontrar la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es la fe en Jesucristo, porque la justicia, o sea, la justificación, el perdón de los pecados, se encuentra es creyendo en Jesucristo. Dice el verso 21 de Romanos capítulo 3, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, aparte de la ley, ¿sí? Se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces va a hablar de un nivel superior. La ley es un nivel inferior y la justicia de Dios es un nivel más arriba de la ley. Hay que pasar por la ley, pero hay que pasar por la ley mientras que llegamos a Jesucristo. Cuando llegamos a Jesucristo ya estamos
en un nivel superior en donde ya la ley no nos afecta, no nos atranca, ¿cierto? No tenemos que estar, cuando uno ya sabe que el semáforo en rojo hay que parar, pues uno ya sabe y tiene la ley clarita, entonces ya no tiene problema. Pero cuando de pronto no sabe, entonces hay que leer, ay, ve, ¿y eso qué es? Ah, es un semáforo, ve, ve, está cambiando las luces, y esa luz, ¿qué significa esa luz roja? Ah, que pare. Ay, esa luz verde, ah, que puede seguir. Entonces nosotros tenemos que, cuando ya sabemos la ley, no hay problema. Cuando usted ya sabe la ley, no hay problema. Ya está usted en un nivel superior. Entonces ya usted cumple y ya sigue adelante, avance. Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, porque en la ley y los profetas se testifica de la promesa del advenimiento de la venida del Señor por primera vez. Y ahí es donde Dios se manifiesta en carne para justificar al hombre, para perdonar al hombre, para redimir al hombre, para libertar al hombre. Verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no es por medio de la fe en María, ni es por medio de fe en fulano perano, ni es por medio de la fe en Pedro. No, es por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, nosotros somos redimidos por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros somos libres de la pena de muerte a causa del pecado por la fe en Jesucristo. Por eso es que tenemos que conocer a Jesucristo. Cuando uno conoce quién es Jesucristo, hermano, ya no hay quien lo mueva a uno de buscar cada día más al Señor Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El gran Dios y Salvador Jesucristo, el único, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Sí? Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Entonces, la justicia viene por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en él, para todos los que creen en él, ¿sí? Para todos los que creen en él. ¿En quién? En Jesucristo. Hay que creer en Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de las doctrinas. Una doctrina que no crea que Jesucristo es Dios, no es una doctrina correcta. Hay que tener cuidado. Porque el único que justifica, el único que perdona pecados es Jesucristo. Y dice, porque no hay diferencia. Dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, regalo inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la redención, mediante el pago que hizo Cristo Jesús. ¿Quién era el único que podía pagar? Jesucristo. Dios se hizo hombre para salvarnos, porque no había otro que pudiera salvar, sino Dios. Por eso yo insisto en eso. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Dios, participó de lo mismo. ¿Qué fue lo que participó? Ah, que Dios se hizo hombre, participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El único que podía destruir al diablo era Dios. Y por eso Dios se hizo hombre. Se hizo hombre. Me preguntaba uno de los niños, me preguntaba, bueno, pastor, pero ¿cómo así? Es que yo leo en el Génesis que Dios le habló a Adán y Eva como un anciano, como Dios. Y después aparece Jesús siendo niño. Y entonces ya habla como un niño.
Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que es que Dios está por fuera de la línea del tiempo. Dios es eterno. Esa es una de las características de Dios. Una de las características de Dios es que Él es eterno. Él está fuera del tiempo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Sí? Pero para trazar el plan de salvación nuestro, Él se metió en la línea del tiempo. Se hizo hombre. ¿Para qué? Para que con su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El único que podía vencer al diablo era Dios. Era Dios. Dios. Y Dios se hizo hombre y tomó un nombre que es sobre todo un nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Porque para muchos es como tan incomprensible. ¿Cómo así que Dios tan inmenso, tan supremo, tan grande, tan antiguo, tan anciano, tan eterno, se hizo hombre? Imagínese la grandeza de Dios, imagínese el amor de Dios por nosotros los seres humanos, que se hizo hombre para dar su vida en la cruz del Calvario y pagar esa condena que nosotros todos teníamos, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otro redentor, no hay otro salvador. Dios mismo manifestado en carne, Jesucristo, nuestro Dios. Así es que, repito, insisto, Dios se hizo hombre para salvarnos, porque no había otro que pudiera hacerlo, no había otro, no había nadie más. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor tan grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que qué bueno seguirle creyendo al Señor, qué bueno creer al Señor, qué bueno. Y dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese aún siendo pecadores no es para que nosotros sigamos siendo pecadores, porque lo que hace Dios es librarnos de la condición de pecado, librarnos de esa condición, de esa naturaleza pecaminosa y llevarnos a otro nivel, a un nivel de libertad. Es que el pecado esclaviza, el pecado esclaviza. Yo también viví sin Jesucristo, yo también viví sin Dios en mi vida. Y el pecado esclaviza demasiado, demasiado, demasiado. El pecado no lo deja estar a uno tranquilo. Así es que Dios nos quiere librar de esa condición. Dios nos quiere librar de esa naturaleza pecaminosa. Dios nos quiere llevar a otro nivel, al nivel de la libertad. Pero tenemos que poner nuestra confianza y nuestra creencia, nuestra fe en el Señor. Fe siempre, fe siempre. Ese es el lema en este año de la iglesia. Fe siempre. Ahora bien, Gálatas capítulo 5 verso 1 en adelante, habla de la libertad. El tiempo es el que no nos ayuda mucho, pero bueno, vamos a intentar cerrar, concluir. Dios nos ha llamado a otro nivel y el nivel es el nivel de la libertad. Pero Gálatas capítulo 5 verso 1 en adelante, Pablo tiene que llamarles la atención al pueblo de Galacia y decirles, bueno, pongan cuidado, vamos a estar firmes en la libertad con la cual Dios nos ha llamado, a la cual Dios nos ha llamado. Y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres, no nosotros. Ay, yo no mato, yo no robo, yo no hago mal al prójimo, yo no. Y entonces hay quienes centran sus salvaciones en sí mismos. Es que yo. No somos nosotros. Es lo que hizo Él en la cruz del Calvario por nosotros. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres.
No fuimos nosotros. Cristo nos redimió, Cristo nos libertó, Cristo nos justificó, Cristo nos perdonó, Cristo nos hizo libres. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque la esclavitud es un yugo, es un amarre, no deja mover y lo estanca uno. Y como veíamos al principio de esta enseñanza, lo vuelve a uno mal. El camino, un camino reseco, un camino no agradable, ¿cierto? Un camino que no aprovecha para nada, ¿cierto? Con una vida tormentosa, con una vida sin paz, sin tranquilidad, en rebeldía. Y dice quebranto y desventura hay en sus caminos. Pero Dios nos sacó de esos caminos de quebranto y de amargura. Dios nos sacó de esos caminos para vivir una verdadera libertad, ¿cierto? Vivir una verdadera libertad. Y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, Pablo les tiene que escribir a los Gálatas y decirle, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. A guardar toda la ley. Y dice, y de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué significa? Hombre, ¿cómo así que yo paso de la ley? Porque para poder llegar a Cristo hay que pasar por la ley, ¿cierto? Entonces, paso de la ley, llego a Cristo, porque la ley es lo que me lleva a Cristo, lo que me va enseñando a llegar a Cristo. Y llego a Cristo y me devuelvo, me desligo de él. Y dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Yo no me puedo justificar por mis propias obras, porque uno si se trata de justificar por sus propias obras, va a caer, va a caer, porque nadie es capaz de justificarse por sus propias obras. Nadie. El único que puede justificar es Jesucristo. Entonces, de Cristo os desligasteis, o sea, caíste de Cristo, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu, o sea, eso tiene que estar el Espíritu de Dios obrando en la mente de uno para uno entender que nuestra fe está cimentada en la esperanza de justicia, en la esperanza de perdón, en la esperanza de justificación, en la esperanza de redención, en la esperanza de que Dios pagó por nosotros y nos sacó a libertad. Entonces, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esperamos por esperanza, la fe, por fe la esperanza de la justicia. O sea, esperamos la justificación, por fe esperamos, por fe. O sea, creemos en Dios y sabemos y estamos seguros que es lo que no tiene mucha gente. Mucha gente no tiene esa esperanza de que van a ser perdonados, de que van a ser justificados, de que pueden ser libres del pecado. No tienen esa esperanza, pero nosotros tenemos esa esperanza. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. En Cristo Jesús lo que realmente vale es la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Entonces, tenemos que creerle al Señor y tenemos que creer en el Señor. Nuestra fe tiene que obrar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos diferentes, libres, verdaderamente libres. Y dice el verso 7, vosotros corríais bien, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y dice, bueno,
ese que te está persuadiendo no procede del que te está llamando. El que nos está llamando es Dios y nos está llamando a una vida diferente, a una vida libre, a una vida verdaderamente libre. Entonces dice el verso 9, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura. La levadura es lo que infla. Y lo que infla nuestra vida, nuestro ser, como seres humanos, lo que infla es el conocimiento de lo que no es Dios. Cuando uno empieza a tener un conocimiento que no es de Dios, entonces uno se va inflando, se va inflando. Y el problema es que un poquitico de levadura acaba con toda la masa. Por eso hay que tener cuidado. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Hay que tener cuidado de quién nos está tratando de persuadir, de quién nos está tratando de mover de Jesucristo. Porque esa persuasión no procede del que nos está llamando, que es Jesucristo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Preguntó Pablo. Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bendito sea el nombre de Jesús. A libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mis amados hermanos y amigos, este es el mensaje. Tengamos cuidado. Dice la palabra del Señor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y haciendo esto te salvarás a ti y a ti mismo y a los que te oyeren. Fuimos pecadores. Estuvimos bajo la ley. Pero gracias a Dios que esta ley nos ha llevado, bendito sea el nombre de Jesús, a conocer a Cristo. Esa ley ha sido nuestra nana, nuestra mamá de crianza para llevarnos a Cristo, para que una vez en Cristo hayamos sido justificados por la fe. Así es que ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo Cristo Jesús. Ya somos hijos de Dios por la fe, no en cualquiera, por la fe en Cristo Jesús. Así es que, mis amados hermanos, usemos de esa libertad. Somos libres, pero no para hacer lo que nos venga en gana. Solamente que uséis la libertad, no como ocasión para la carne, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Dios me les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Tengan una feliz noche en el nombre de Jesucristo. Y vamos adelante en el nombre de Jesús. Los amo en el amor del Señor. Amén.